buenos días para todas y para todos. Para nosotros como Caribe Afirmativo es un placer estar con ustedes esta mañana, darles muchísimas gracias a los representantes por facilitar este espacio, a los compañeras y compañeros de las organizaciones sociales del país, que nos complace mucho pues estar esta mañana un poco disertando sobre las realidades de la implementación de esta política pública a nivel nacional. Nosotros desde Caribe Afirmativo vamos a hablar un poco también desde nuestra perspectiva regional y territorial. Nosotros somos una organización que tiene su epicentro en el Caribe colombiano, desde Barranquilla y en los diferentes departamentos del Caribe, y desde ahí básicamente hemos tratado de pensarnos el tema de la diversidad sexual y las identidades de género en contexto regional y cómo las violencias de manera particular afectan a las personas desde múltiples fisuras y cómo un poco las ruralidades y lo territorial vienen a ser un componente supremamente clave para entender el tema de la diversidad. Quiero a partir de ahí empezar como a plantear varios asuntos. Uno es que no puede desconocerse una afectación directa del conflicto armado a las personas LGBT, y desde esa perspectiva para Caribe Afirmativo siempre ha sido una bandera importante de visibilidad, una relación fundamental entre cómo el conflicto armado colombiano ha vinculado a personas LGBT y cómo ahí es necesario vincular efectivamente unas acciones de reparación, de construcción de memoria, un enfoque diferencial que incluyan la construcción de paz, personas LGBT. Creemos además que es vital reflexionar el tema de visibilidad. Víctor al comienzo planteaba una hipótesis muy importante, y es que dentro de la mayor visibilidad aparece un mayor consenso social, pero para nosotros desde la perspectiva regional y desde la perspectiva del Caribe colombiano nos hemos encontrado que a mayor visibilidad aumenta el mayor riesgo. Y eso es un asunto que nosotros no podemos desconocer. Es decir, ganar en visibilidad de temas LGBT, ganar en el autorreconocimiento, también es ganar en la visibilidad de cómo algunos actores armados por prejuicio sexual precisamente aprovechan esa visibilidad para poner en mayor riesgo la integridad, la vida de las personas LGBT en las regiones. Entonces hemos encontrado que en muchos municipios las maneras diversas de asumir la sexualidad van más allá de lo LGBT. Es más, que lo LGBT no es una categoría amplia que representa muchas formas de vivir la sexualidad en la región. Y como tal, la política pública tiene que ser garante de poder entender esas formas diversas de nombrarse, de reconocerse, que van más allá de lo LGBT, y que eso también tiene que ver con el tema de cómo entender que la visibilidad, que la movilización LGBT en los territorios también pone en mayor riesgo la vida y la integridad de las personas. Creemos entonces que, y desde Caribe Afirmativo y desde la región, muchas organizaciones hemos sido muy insistentes en eso. Esta es una política pública que tiene que dialogar efectivamente con lo territorial, entender que una política pública no puede hacerse desde esas lógicas históricas centro-periferia, sino que tiene que reconocer que efectivamente en las regiones no son simplemente receptoras de conocimiento, sino que en las regiones también se produce reflexión y conocimiento, y la política pública tiene que leer eso. Nosotros hemos insistido en que esta es una política y coincidimos plenamente con lo que Laura planteaba al comienzo, y es que Laura planteaba que la manera en cómo esta política pública ha considerado la participación de la sociedad civil ha sido a través de espacios de socialización de la política pública, pero no a partir de espacios contundentes y claros de retroalimentación, de consensuación. De hecho, nosotros hemos estado en múltiples espacios, hemos enviado varias recomendaciones que son escenarios que sentimos no han sido recogidos en el documento o en los espacios mismos sobre los cuales nosotros desde lo territorial hemos venido demandando. Lo otro que nos parece supremamente importante tener en cuenta es que la política pública es vital para fortalecer asuntos frente al acceso a la justicia. Nosotros no podemos seguir sometidos a una impunidad en los altos niveles que tenemos frente a las violencias hacia personas LGBT, frente a la sanción y la judicialización de los actores violentos.
Son múltiples las denuncias, los casos documentados que nosotros tenemos y que hemos hecho con otras organizaciones del país, sobre los cuales impera la impunidad, pero impera también una revictimización de las víctimas y una criminalización de las personas LGBT. Creemos que es fundamental trabajar en eso, trabajar con la justicia en el país y vincular, por supuestamente, a los sectores y a las instituciones de justicia. Creemos que es necesario, dentro de la política pública, poder tener claro un asunto, y es que hay que tener una mayor coordinación con los entes territoriales. Y con esto voy a cerrar, y es que esa coordinación implica empezar a generar acciones claras de relacionamiento entre lo territorial y la política, porque lo que nosotros hemos venido encontrando son acciones dispersas y un poco a voluntad de algunos funcionarios que sienten incluso que esto es como un encarte. Creemos que ahí hay una fuerte labor y una fuerte insistencia, y que por ello creo que este espacio apunta un poco a empezar a generar ese tipo de presiones. Muchísimas gracias por el espacio y acá seguimos.